Hola, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos a Colmena. Estamos iniciando el conversatorio que lleva a cabo el Colegio Magistral de Estudios Naturopáticos Colmena AC. Vamos a esperar que se conecte el doctor Enrique Vargas Madrazo para que lo podamos escuchar. Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ya tenemos por aquí al compañero, al amigo Enrique, y le vamos a dar no sé por qué. Ya. Hola, Hola amigo, buenas tardes. hola amiga, ¿cómo estás? ¿Estás al revés, querido? Buenas tardes. ¿Estoy al revés? Sí. Ok, déjamelo. Ahí, ahora sí, ¿no? No. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Bueno, vamos a empezar. ¿Estás de lado? ¿No estás de frente? Ahora sí. Hola Enrique, buenas tardes. Se van a ir conectando poco a poco. Mientras voy a hacer algunas precisiones. Mi nombre es María Enriqueta Flores Fernández, soy médico y naturópata certificado. Soy presidente de Colmena AC, Asociación Magistral de Estudios Naturopáticos. Y bueno, hemos tenido a bien pensar invitar a varios amigos, a varias personalidades de diversas áreas del saber a un conversatorio. La finalidad más importante es participar de sus conocimientos y sus experiencias y de cómo podemos complementarnos unos y otros desde las ciencias y desde las diversas epistemologías para lograr el autocuidado. El motivo más inspirador es poder llegar durante y después de este cambio de paradigmas ocasionados por el COVID-19 a un conocimiento y a una reflexión para el aborde, sobre todo, de un nuevo ciclo de conocimiento humano desde la educación en salud sustentable. Voy a pedir a ustedes que se están conectando poco a poco que al final del conversatorio vamos a estar trabajando unos 50, 48 minutos. Podamos, por tiempo y por disfrutar al amigo y al colega de su plática, de lo que nos va a decir, hagamos las preguntas. Bueno, tengo el honor de presentar a ustedes al doctor Enrique Vargas Madrazo. Voy a leer su información, es muy amplia, muy nutrida. Nos tardaríamos toda la hora haciendo el análisis de lo que él ha hecho. Sin embargo, lo resumí. Para que no haya imprecisión, lo voy a leer. Doctor Enrique Vargas Madrazo. Es licenciado en bioquímica por la Universidad de La Habana, Cuba. Maestro de ciencias y doctor en ciencias biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es académico de la Universidad Veracruzana en el Centro Ecodiálogo desde 1988. Es fundador del área biológica, de biología molecular en 1994, de biología sistémica en el año 2000 y de la estación Ecodiálogo en el 2005, en el Instituto de Investigaciones Biológicas de mi alma mater, la Universidad Veracruzana. Es fundador y primer coordinador del Centro de
Alfabetización y Diálogo de Saberes, Centro Ecodiálogo, en el 2010. Pero además, en esta entidad académica, volvió nuevamente en septiembre de 2019 a coordinarla. Esta tarde, Enrique Vargas Madrazo nos va a hablar de salutogénesis e higiene natural participativa, constituyendo salud sustentable desde la medicina sistémica integrativa. Enrique, es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Espero que sea el comienzo de muchos apoyos que des a la comunidad a la que pertenecemos, a la comunidad naturopática, pero también a la comunidad médica, para que compartas con nosotros tus saberes. Te dejo en libertad de expresar lo que nos vienes a decir. Bienvenido, Enrique. Gracias, Tocaya. Muchas gracias. Mucho gusto en estar con tu comunidad, con la comunidad que se articule en esta tarde en torno a, como decías, la posibilidad de una salud sustentable, de una mejor vida, de una transformación creativa. Pues voy a dirigirme directamente a lo que quedamos para, como decías, aprovechar todo el tiempo. No había tenido en cuenta que en el yo estoy acostumbrado al Zoom, en el cual puede uno subir las presentaciones, pero me doy cuenta que aquí no puedo subir, ¿verdad? No puedo poner que se vea en vez de a mí a una presentación así directamente cargada en el teléfono. Sí, puedes voltear la cámara, Enrique. Puedes voltear la cámara y en lugar de proyectarte a ti, va a proyectar en tu computadora. Sí, exacto. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Es lo que pensé, que es una opción, o sea, poder proyectar directamente, como bien dices, de la cámara. Entonces voy a bajarlo para que se vea la cámara. Ustedes me dicen si están viendo allí. ¿Ahí la están viendo? ¿Se ve? Sí, ahí ¿Quieren que la acerco más o así está bien? A ver, un porque poquito, puedo hacer. Si te acercas, te digo. A ver, pues espérenme un momentito. Un instante, ¿eh? Ahora sí que haciendo aquí la cuestión técnica para que todo quede bien. Claro. Es que tengo un tripié y entonces voy a poner el tripié directamente sobre el escritorio. Ok. Bueno, vamos recibiendo a las personas mientras tú haces tu colocación adecuada. Vamos a ir recibiendo a las personas que empiecen a llegar y a agradecerles que estén con nosotros en este día, en este conversatorio, y que la finalidad importante de este conversatorio, como ya dijimos, es pues poder hacer cambios, poder aprender de este momento que estamos viviendo. Bien, me dices, Tocaya, si ahí ya se ve la pantalla. Sí se ve. A lo mejor si lo alejas tantitito. Ahí está mejor, Enrique. Ahí está mejor. Ahí está. Ahí no lo muevas. Ahí no lo muevas. Perfecto. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Como bien dijiste, el título de la presentación, de la conversación, es salutogénesis e higiene natural participativa. Vamos a ir desglosando qué queremos decir con cada una de estas cuestiones, construyendo salud sustentable desde la medicina sistémica integrativa. Bien, entonces, lo que podemos decir es que la salud es una dimensión de la vida y de la organización del universo. Es decir, en el enfoque que hemos estado construyendo desde hace 30 años, en el grupo que lidereo, vemos a la medicina y a la salud no como una dimensión fisiológica, individual, sino como los pueblos ancestrales la veían, y podemos ver aquí en las imágenes, por ejemplo, del lado izquierdo,
la visión desde la Toltecayotl, desde la cosmovisión mesoamericana, al centro la visión desde el taoísmo, desde la medicina tradicional china, y del lado derecho la visión desde los pueblos americanos, norteamericanos, la rueda de la medicina, la rueda del universo. De manera que vamos a abordar el asunto, la cuestión de la salud, no como nada más algo referente a el hígado, a la persona, sino al cosmos, al universo, al planeta, a mi comunidad, a mi ecosistema, ¿verdad? Bien, entonces, esto quiere decir que nos referimos a las cosmovisiones. Cuando estamos abordando el problema de la salud desde una perspectiva amplia, sistémica, integrativa, comunitaria, cósmica, planetaria, tenemos que partir desde una cosmovisión. Y aquí vamos a detenernos en primer momento a decir que desde hace miles de años, pero en particular en los últimos 300, 400 años, en la ciencia moderna, hemos estado en un péndulo desde el atomismo corpuscular, o sea, la visión atómica o atomista, discreta, de que el cosmos y el universo y la realidad son paquetes fragmentados, individuales, como los átomos, por eso viene lo de atomismo, o la visión desde ondulatoria, es decir, la realidad son ondas, son procesos continuos, son entramados como las ondas en el mar, como las ondas electromagnéticas. Entonces, esta visión atomista ha sido la que se ha ido imponiendo, sobre todo en las ciencias naturales, ¿verdad? Y en la biología y en la biomedicina en particular. De manera que, como vemos en la figura, podemos ver el átomo como pelotitas, como paquetes discretos, o del lado izquierdo, que estamos viendo ondas, ¿verdad? Como una dimensión que te lleva a la noción de biocampos. En las cosmovisiones mexicanas que habían aquí, tenemos aquí con nuestras figuras claramente que vemos una complejidad. Vemos los brazos, vemos la serpiente, vemos el arriba, vemos el abajo, vemos la fusión. Esto nos habla siempre de que las cosmovisiones ancestrales, tradicionales, tienden a ver más el mundo como un entramado, como una visión ondulatoria, como una visión de campo. Vamos a hablar de biocampo. Y aquí hay una visión muy importante que vemos en la parte inferior, que es una visión interior-exterior. Es decir, nunca nos quedamos en el auto o en el eco, sino siempre es una visión hacia adentro y hacia afuera, desde lo ambiental y desde lo individual. Vamos a irnos en la tradición occidental, hacia Grecia, y vamos a irnos hacia lo que llamamos la epigénesis. Este es uno de las dimensiones fundamentales de la medicina sistémica integrativa, y podemos decir que Aristóteles es el filósofo más visible representante de la visión epigenética o epigenésica, como le llamo yo. ¿Qué nos decía Aristóteles en el año 384 a.C.? Un ser vivo es una entidad que se origina y vive a través de sus propios procesos. Por ejemplo, Anaximandro, a través de su noción del apeirón, nos decía que es un principio origen de todas las cosas, identificando este primer principio con lo indefinido y lo ilimitado. Galeno de Pérgamo, por ejemplo, en el año 1129 a.C., hablaba del alma, la fuerza interna del organismo, génesis, crecimiento y nutrición, facultades naturales. Así podemos seguir hasta Santo Tomás de Aquino, a Harvey, que en el año 1578 decía la luz, el sol, la temperatura, entre otros, son factores que influyen en el desarrollo del organismo. Todo esto nos lleva a la visión de la epigénesis o de la epigenética, donde se muestra que los seres vivos se generan a cada instante a través de su interacción con agentes internos y externos a ellos. Uno de esos factores puede ser la fuerza sistémica, dinámica, continua y creativa.
¿Qué quiere decir entonces la visión epigenética o la epigénesis? No es algo que ya Dios o que ya lo deposita y que ya está dado. No es algo que o bien viene de adentro como un programa o viene de afuera como un plan, sino es un proceso orgánico, auto-eco-organizativo que se está generando a sí mismo en todo momento. Esto es fundamental, que conservemos esta visión de la epigénesis como una cosmovisión fundacional. Esta noción de la epigénesis nos lleva en la actualidad, desde mediados del siglo pasado, a la noción de autoorganización. Aquí compartí varias imágenes muy hermosas. En el centro vemos estos vuelos de pájaros. No sé si los han visto por ahí, los videos hermosísimos donde cientos de miles de pájaros salen y se autoorganizan en formas increíblemente hermosas. También tenemos los cardúmenes, ¿verdad?, de los peces, y tenemos las hormigas, por ejemplo, aquí del lado derecho, que forman puentes, que pueden cruzar ríos de varios metros de ancho, formando estructuras autoorganizativas. Del lado izquierdo tenemos, por ejemplo, las procesiones humanas, donde en la Meca, que esa es la foto que tenemos, varios millones de personas convergen en el Ramadán, en el mes sagrado musulmán, y no hay procesos de organización externo. Las personas se autoorganizan y no hay aplastados, no hay todo esto. Hasta recientemente, en los últimos 20 o 30 años, es cuando empezaron a ver algunos de estos fenómenos, pero personas que lo han estudiado durante mucho tiempo han reportado que durante miles de años llegaban las personas, y porque había una conexión, una coherencia de autoorganización, que tiene que ver con lo que habíamos hablado de la epigénesis, es que se generan estos fenómenos colectivos de la autoorganización. Bien, entonces, una cosa muy importante es que la autoorganización no ocurre cuando estamos en una causalidad lineal, cuando estamos asentados en una visión newtoniana, mecanicista, en donde a una acción se corresponde únicamente una reacción, como en un juego por ejemplo, de boliche o de billar, en donde las pelotitas responden a fuerzas con masas y con aceleraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho y abajo, los fractales, ¿verdad? O tenemos la organización de las galaxias en el centro, o tenemos los nudos que se van formando por la conexión compleja y dinámica de las partes, más allá de puras relaciones lineales. Esto nos lleva a otra noción importantísima, y aquí estamos ya entrando en la materia de una manera muy importante: el vitalismo. El vitalismo aparentemente fue superado y ridiculizado en el siglo XIX y en el siglo XX, lo cual es falso. Sencillamente lo que ridiculizaban era el vitalismo inocente, el vitalismo dogmático, que quería poner, ¿no?, que Dios, un Dios todo presente, todopoderoso, podía generar la vida donde fuera. Y a eso no se refería el vitalismo. De hecho, en estos momentos hay un resurgimiento de lo que le llamamos la biología cuántica, el vitalismo en relación, y aquí lo expreso, como un biocampo. El vitalismo es la expresión de la existencia de biocampos, ¿sí? Y varios autores en el siglo XVII al XIX, como Albert von Haller, Comte de Buffon, Caspar Friedrich Wolff o Ferdinand de Ramau, eran varios investigadores que trabajaban, que fueron continuando esta visión de Aristóteles de la epigénesis, y la actualizaron en la visión del vitalismo. ¿Cómo podríamos sintetizar el vitalismo? La inteligencia de las partes conectadas a una inteligencia en el todo. Se sugiere que el organismo se autoeco-organiza a través del proceso recursivo, en el cual la fuerza interna del organismo, sus componentes materiales y la fuerza vital del entorno se comunican y organizan mutuamente. Es decir, el vitalismo habla de que la vitalidad, la esencia energética y organizativa de la vida proviene
de la comunicación, de la existencia de biocampos, de campos electromagnéticos, de campos organizacionales, de campos mecanoquímicos, de toda una red de biocampos que organizan la vida y son el sustento de la vitalidad. De aquí pasamos a otra noción que a muchos de ustedes quizás habrán escuchado recientemente, que es la famosa epigenética. La epigenética nos habla de que no todo está en los genes. ¿Qué quiere decir esto? Que contrario a lo que nos enseñaron, a lo que casi todos habremos visto en nuestros cursos de biología, los genes no son los únicos que determinan cómo se construye y cómo funciona el organismo. Esta idea tan tristemente frecuente, inclusive en los médicos, en las personas de tus papás tienen los genes de la diabetes, tú traes los genes de la diabetes, tú vas a ser diabético. Esta familia tiene una herencia de infartos. No existe la codificación de las enfermedades hacia los genes de una manera directa. Como dicen por ahí los astrólogos, los astros proponen, pero no obligan. Entonces diríamos, los genes proponen, pero no obligan. Esta visión de que los genes son los dueños de la vida, o hasta llegar, por ejemplo, a lo de Dawkins del gen egoísta y todas estas visiones reduccionistas positivistas de la biología, del reduccionismo genético, están, por suerte, desde hace 30 o 40 años siendo superadas, y en estos momentos es irrebatible la presencia y la importancia, tan como la genética, de la epigenética. Y esto nos está hablando inclusive, como vemos aquí, de herencia de caracteres adquiridos, de herencia sintoplasmática e inclusive de herencia cultural. Y todo esto a través de mecanismos que vamos a verlos ahorita. Por ejemplo, tenemos que la cromatina, que es la materia donde está articulada los genes, recibe influencias del medio externo, ¿sí? Que puede ser la alimentación, que pueden ser las emociones, que puede ser la presencia constante de ciertas sustancias químicas, que puede ser de muy diversas dimensiones e inclusive, como dije anteriormente, estos efectos epigenéticos, ahora ya desde hace 30, 40 años se sabe que se heredan. Pueden, tras la famosa barrera de Weissman que nos enseñaron, te acordarás, amiga, que todo médico le dicen, hay una barrera de Weissman que impide que pasen los genes o ningún tipo de información genética hacia las células sexuales. Esto, desde hace muchos años, ha sido negado. Existe la transferencia a través de la barrera de Weissman, y la experiencia, no quiere decir que cualquier experiencia, no quiere decir que esto tiene, como cualquier cuestión en la evolución, una serie de reglas y una serie de elementos, pero los factores epigenéticos, que quiere decir todos aquellos aspectos que tienen que ver con la experiencia de vida de la persona, y modifican a los genes, la expresión de los genes, e inclusive se pueden heredar. Esta figura me gustaría inclusive acercarla, nos resume una mujer, y tenemos varias posibles mujeres, varias posibles rutas de la vida de una persona. Tenemos en el extremo izquierdo a una mujer en color marrón, y en el extremo derecho a una mujer en color azul clarito, y por el medio tenemos muchas mujeres, y alrededor de ella tenemos una complicada red, un entramado de genes, epigenes, de factores ambientales, emocionales, alimenticios, que están codeterminando, diría, cuál mujer o cuál combinación de mujeres va a resultar en la vida. Esto es fundamental porque estamos atrapados en un reduccionismo genético que no puede seguir ocurriendo. La medicina, la salud, las personas tenemos que reconocer que la deriva génica, la deriva ontológica, lo que va a resultar nuestra vida, depende no nada más de los genes, no es un programa escrito en piedra, es un programa profundamente dinámico, inclusive a nivel genético. Y quiero hablar de una noción que yo acunado, hasta ahorita no la he visto en ningún artículo científico, que es la epigenética. Y quiero poner dos
ejemplos. Ingber, uno de los más grandes investigadores de la biología celular del siglo XX y XXI, ha planteado y estudiado claramente lo que ahora conocemos como tensegridad celular. ¿Qué quiere decir la tensegridad? Aquí lo vemos. Adentro de las células el citoesqueleto y entre células el exoesqueleto, hay toda una integridad de todo el organismo, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, en donde las células a través del exoesqueleto y del citoesqueleto están conectadas, y de hecho ya ahora en muchos países del mundo se sabe que la acupuntura está basada precisamente en esto. Ingber llama integridad mecanoquímica a esto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un entramado. Aquí quisiera que se fijaran en esta figura de arquitectónica, cómo se ve que hay una integridad producto del acoplamiento de las partes de estas figuras que vemos luego por ahí en los museos, en donde están a través de hilos conectadas los tubos, y se produce algo que sostiene a la totalidad sin una estructura aparente. Bueno, esto es lo que basa la tensegridad celular. Y como vemos también en la figura de abajo a la derecha, Ingber y su grupo han mostrado cómo el exoesqueleto se articula en la membrana celular y pasa el mensaje, o sea, la compresión química, mecanoquímica externa a la célula, pasa al interior de la célula, y como vemos en la última parte del lado derecho abajo, es capaz de pasar hasta el interior del núcleo y afectar en la regulación de la expresión de genes. ¿Qué quiere decir? Que hasta el fenotipo, es decir, que es como si recibimos masajes, si estamos haciendo chikun todos los días, todo esto altera la integridad mecanoquímica del organismo y es capaz de alterar inclusive la expresión de los genes y de generar mecanismos epigenéticos que pueden ser heredados. Por eso yo le llamo epifenética, por fenotipo. Es decir, el fenotipo también influye sobre el metabolismo y sobre el genotipo. Y aquí tenemos un segundo y final ejemplo, no porque no hayan más. Me centré en otra cosa que habrás oído hablar, amiga, los priones. Los priones son lo que produce la enfermedad de las vacas locas. Y Rudolf Steiner, a principios del siglo XX, dijo: si le das de comer carne a un animal que ha evolucionado durante millones de años para ser vegetariano, vas a provocar unas vacas locas. En el año 1926, Rudolf Steiner lo dijo. ¿Qué hicimos en nuestra locura de industria alimenticia? Moler los restos de vacas, combinarlo con melaza y con pasto y dárselo de comer a los animales. Resultado, las vacas locas, lo que tenemos aquí, las fotos. ¿Cómo se producen las vacas locas? Por una proteína que altera su conformación hacia una conformación patológica, que son los priones. Pero ¿qué descubrieron? Prusner, premio Nobel, en los 90s y en los 2000, que esa proteína prion podía enfermar o transmitir su conformación equivocada a otras proteínas, de manera que se podría conformar como una especie de agente infeccioso. E inclusive, estuve revisando, recientemente se ha visto que los priones, las proteínas con una conformación equivocada, pueden penetrar al interior del núcleo y generar efectos epigenéticos. Por eso le llamo epifenética, porque estamos hablando de algo que se produce a nivel del fenotipo y que está afectando la regulación y la expresión de genes y la conformación de las proteínas, donde estas proteínas pueden, digamos, entorpecer el funcionamiento de otras proteínas. Esto lo que nos habla, y aquí es donde el primer principio, ya acercándonos a la salud directamente, de los biocampos como un proceso de co-creación del cuerpo-territorio. Aquí tenemos la figura del lado izquierdo, donde tenemos una pelotita, y la pelotita puede ir por el lado izquierdo, por el lado derecho. Esto es un landscape o un horizonte, y yo con mi actividad
puedo influir si la pelotita va a ir por el lado izquierdo o va a ir por el lado derecho, aún teniendo X o Y genes, porque como vimos anteriormente, depende del epigenotipo y del epifenotipo. Aquí lo vemos en la otra figura con una célula. De acuerdo a los factores ambientales, puede una célula ir hacia la diferenciación o hacia la proliferación o hacia la apoptosis, en dependencia de los biocampos con los cuales esté la persona contendiendo y generando. Y eso tiene que ver muy, muy importante con la noción de participación, co-creando desde su participación. Bueno, esto nos lleva a algo que voy a meter un poco de ruido aquí, que es lo que está pasando en estos momentos. La medicina e inclusive las medicinas alternativas se fueron con Pasteur. Se fueron con la visión germinal de la enfermedad. A cada enfermedad, tú lo sabes, amiga, que te lo enseñan en la Facultad de Medicina, a cada enfermedad le corresponde un agente etiológico. Y esta es la visión simplista que Pasteur le vendió al mundo, muy apropiada para el ejercicio político del poder de la medicina y sobre todo para el marketing, ¿verdad? Para las empresas químicas que en ese momento estaban entrando en la medicina. ¿Por qué? Porque entonces surge toda la idea de las vacunas, de los antibióticos, de que la enfermedad provenía de afuera, de que la enfermedad está asociada a un agente etiológico que causa la infección. Bicham, el maestro de Pasteur, del cual Pasteur fraudulentamente robó una enorme cantidad de descubrimientos e ideas, hablaba del territorio, del terreno, de la higiene. Pero no del higienismo sanitarista, sino de la higiene como la vitalidad del territorio, del terreno, que es la esencia del proceso salud-enfermedad. Entonces, Bicham decía, ¿es el microorganismo el que produce la enfermedad o es la enfermedad la que produce el microorganismo? Lo que hablaba Bicham era la medicina del territorio. Él hablaba de las microcimas que ahora se están retomando y que nos hablan acerca de cómo habían precélulas dentro de los organismos y de acuerdo al territorio, como vemos aquí, si tenemos un territorio es todo contaminado, desvitalizado, entonces las microcimas producían bacterias patogénicas. Y ahí viene una noción muy importante. Aquí vemos del lado derecho el ciclo en donde lo que hablaba Bicham era del pleomorfismo. Algo que es muy peligroso para la visión reduccionista, porque la microbiología lo que habla es que las bacterias solamente tienen una sola forma. Y lo que decía Bicham era que las bacterias tenían muchas formas. Y podemos quedarnos con decir que teníamos una forma virulenta y una forma benévola. Ahí ese es el punto fundamental de Bicham. No es la bacteria la que produce la enfermedad, es el terreno, es el territorio el que agrede a la bacteria y hace que ésta se vuelva virulenta. Lo mismo podríamos decir del virus, pero no me voy a meter ahorita porque si no va a ser 2 horas para explicar lo que pasa con los virus. Por lo tanto, ¿cuál es la esencia de la salud? La salud es la expresión del vigor de la vida celular y organísmica comunitaria. La salud es posible gracias a la capacidad continua de autoorganización y autorreparación interna, externa. Ejemplo de ello es la sanación de una herida. Cuando se produce un corte en la piel, no hay nadie que pueda obligar a la piel a regenerarse de una manera perfecta. Es el propio proceso de autoorganización, y diría ahora, de los biocampos epigenético, epifenético, electromagnético, sutil, mecanoquímico, y la organización y la información que está en el sistema como una totalidad, y aquí lo vemos, que guía
el proceso de la restauración de la piel dañada hacia una piel perfecta, ¿verdad? Entonces, la salud implica un flujo apropiado de organización, materia y energía. Es decir, que la salud es el resultado de un biocampo. Entonces, ya llegamos a la esencia de la medicina sistémica integrativa. Yo diría, es una medicina de la vitalidad, una medicina del terreno. Es una medicina basada en el florecimiento y el autocuidado de la vitalidad de las células, de las moléculas, de los tejidos, del organismo y de la comunidad y el ambiente. Esa es la esencia de la salud y de una medicina sistémica integrativa. De manera que la medicina sistémica integrativa plantea dos aspectos. Del lado derecho, y es el más importante, es el autocuidado, que nos lleva a la noción del higienismo o la higiene natural, que le llamamos. ¿Qué quiere decir? Una medicina participativa, comunitaria y preventiva, que está basada en el goce, en la alimentación, en el movimiento, en la salud del medio ambiente, en relaciones significativas, en emociones sanas. Pero si se ocurre, como estamos sumidos en una población multipandémica, porque estamos aterrorizados por la pandemia del COVID, pero no vemos las pandemias que están detrás del COVID. Entonces, tenemos una terapéutica integrativa que implica la mejor terapéutica, la mejor combinación terapéutica para el proceso salud-enfermedad de la persona en específico. Esto va acorde con otra cosa que hemos escuchado. No hay enfermedades, hay procesos salud-enfermedad individuales, personales. Y tú dirás, ¿y por qué se están muriendo muchas personas? Pues porque hay un chorro de personas que tienen procesos salud-enfermedad similarmente desastrosos, ¿verdad? Que los está llevando a tener sintomatologías similares, y lo que hace la medicina de la clasificación es clasificar a todas esas personas como una sola enfermedad. Pero lo que realmente existen son procesos de cada una de las personas. Tú puedes tener el mismo síntoma en dos personas y son dos procesos completa o parcialmente diferentes que llevan a esa sintomatología. Entonces, ¿qué significa el enfoque sistémico integrativo? Implica, uno, la revaloración del cuidado, del autocuidado. Dos, está fuertemente basada en la investigación de la psiconeuroendocrino-inmunología, lo que llamamos ahora medicina mente-cuerpo, ¿verdad? Sabemos que lo que vimos, lo que nos enseñaron Tocaya, que era estudia el sistema neurológico, estudia el sistema endocrinológico y estudia el sistema inmunológico. Pues no, señores, los linfocitos secretan neuropéptidos y hormonas, las neuronas secretan citocinas y hormonas, y las glándulas secretan citocinas y neuropéptidos. Así que lo que tenemos es un solo sistema que funciona integrado, y ahí yo le pongo más, porque después del inmunológico viene el metabólico, celular y anexos, ¿verdad? Cardiovascular, etcétera, etcétera, etcétera. La tercer componente de la medicina sistémica integrativa es la visión sistémica. Y la visión sistémica quiere decir que atiende al mismo tiempo lo específico y al mismo tiempo la totalidad. Eso es lo que quiere decir la palabra sistémico. No se pierde en lo específico, como es el gran cualidad de la medicina moderna, que es capaz de centrarse en el átomo, en el gen, en el tal, sino que siempre está atendiendo al mismo tiempo la totalidad y al mismo tiempo es capaz de ver lo específico, pero no desconectando lo específico de la totalidad. Es decir, el cuidado integral del ser humano que produce la salutogénesis, incluida la curación y la prevención. Entonces, llegamos a otra noción muy importante de la medicina sistémica integrativa, la salutogénesis. Es una medicina salutogénica y no la medicina del negocio, del informe Flexner, de las farmacéuticas,
que es la medicina basada en la patogénesis. Por eso vemos que ahorita todo el mundo, si abres el PubMed, ves miles y miles de investigaciones sobre la patología del COVID y nadie se ha preguntado sobre la salutogénesis en el COVID. ¿Por qué? Pues porque lo que vende es producir vacunas y antibióticos y antivirales, ¿verdad? Y por eso en ese nicho es en el que está centrado la investigación biomédica. Entonces, uno de los retos más grandes de la biomedicina o de la medicina o de las ciencias de la salud es si vamos a poder pasar de unas ciencias de la salud patogénicas a unas ciencias de la salud salutogénicas. Vamos a enfatizar aquí otro elemento muy importante, la dimensión política de la vida y la salud. Ivan Illich, que conoces bien, amiga, hemos leído por ahí en el seminario, escribió un libro maravilloso que se llama Némesis Médica y habla del control del profesional sobre el cliente. Esta visión, que es la más difícil que tenemos de sanar en nuestras sociedades patriarcales, que es que nosotros somos los pacientes, no sabemos nada, no tenemos nada que ver con nuestra enfermedad y los especialistas son los que nos tienen que decir todo y la pastilla, el chochito, la agujita o la imposición de manos o el chamán o la gran doctora o el gran doctor son los que nos van a sanar. Ya vimos anteriormente como en la piel que no hay nada ni externo ni de ningún lugar, aunque venga Jesús o Buda o el que sea, que vaya a generar una salud sustentable. En el mejor de los casos, si me encuentro a Pachita o al Buda, me va a sanar, me va a curar durante unas semanas, pero voy a regresar a lo mismo. El proceso patogénico se va a reproducir porque está en mis campos, en mis costumbres, en mi falta de higiene natural, es donde se está generando el proceso de la patogenia. Por lo tanto, la participación, la autonomía por eso nosotros no le llamamos pacientes, le llamamos participantes, porque él o la participante son los protagonistas de su proceso salud-enfermedad. Esto nos lleva a la interdependencia afuera y adentro de todos los procesos salud-enfermedad. Otro elemento que se deriva de eso, el proceso salud-enfermedad como un regalo, como una oportunidad, como un aprendizaje. En chino, crisis se escribe como peligro más oportunidad. Y la enfermedad, por eso vemos anticancerígenos, antivirales, antibacteriales, guerra contra el COVID, guerra contra el cáncer, guerra contra el SIDA. Todo es un proceso en donde se ve a la enfermedad como algo negativo. Y la enfermedad es parte de la vida, es parte de la salud. Como sabemos, amiga, cuando tapas una sintomatología, lo que estás produciendo es una desequilibración más profunda, que en un futuro se expresará como un proceso de desequilibración, dígase enfermedad, agudo o crónico. Pero los procesos de la vitalidad son siempre un proceso sinusoidal, o sea, una onda de desequilibraciones y reequilibraciones. Las diarreas, las gripes, los procesos de purificación, de reequilibración, son parte de la vitalidad. Y la guerra contra la enfermedad, como la guerra contra las drogas o contra el narco, es una guerra perdida. Peleando contra algo no vas a poder lograr una salud sustentable. Entonces, la restitución de la salud desde la medicina sistémica integrativa tiene dos dimensiones. La curación, que es la desaparición de los síntomas, pero nada más, y la sanación, que es la transformación sustentable e interna y externa de la vitalidad celular, organísmica y ambiental. La sanación implica una transformación. La curación implica sencillamente la desaparición de los síntomas. La sanación es un proceso de aprendizaje y transformación. La curación es un efecto que se pide a un agente externo para eliminar los síntomas. Y ya dije que ese agente externo puede ser una pastilla
o una imposición de manos, pero no genera un proceso de salutogénesis desde la vitalidad interior. Eso solamente puede venir desde el trabajo de la higiene natural, que es el mecanismo y todo esto ha venido, y sabes también, amiga, de los grandes creadores del higienismo en el siglo XVIII y XIX, y que en mi caso yo lo he observado de observar a los animales y a las plantas. Los animales y las plantas realizan cada día sus rutinas de higiene natural. No tienes más que observar a un gatito o a un perrito para darte cuenta de todo lo que hace en salud o en enfermedad, de que son sus hábitos de vitalización. Y a eso es a lo que llamamos la higiene natural. Entonces, la higiene natural, en el ejemplo, en cómo trabajamos desde la unidad de salud integrativa, que es como trabajamos en Centro Ecodiálogo, es 3 aspectos. El movimiento y respiración para la salud, que implica Qigong y Pranayama. La ciencia del movimiento, la ciencia de la respiración. El segundo elemento es desintoxicación y alimentación para la salud, ¿verdad? Desintoxicarse, estamos nadando en químicos y en campos electromagnéticos que están destruyendo nuestra vitalidad. Si no adoptamos un trabajo de higiene natural para alejarnos y eliminar, bajar significativamente la intoxicación y no cambiamos a una alimentación para la salud, no hay imposición de manos que vaya a generar ninguna salud. Y el tercer elemento, el cuidado emocional intelectual para la salud. Si no hay un proceso de autocuidado emocional intelectual, no se produce tampoco este elemento sinérgico para restaurar los biocampos de la vitalidad. Es decir, que, bueno, ya estamos llegando hacia el final. Tú me dices, amiga, ¿cuánto tiempo llevamos? Sí, tienes como 5 minutos todavía, sin ningún problema, Enrique. Bueno, pues me apuré para que no tuviera precisamente que terminar así y llegamos tengo 5 minutos para comentar esta última diapositiva. Como vemos, el enfoque sistémico integrativo de la salud aborda varios aspectos. Uno es que la salud y la enfermedad no son opuestos destructivos. La enfermedad es un proceso fundamental de la vida y es el regalo a través de un proceso de aprendizaje, y eso le llamamos, como tú también le llamas, amiga, una pedagogía de la salud, donde la persona es la única que puede, trabajamos con un diario de reaprendizaje, leer el mapa de sus síntomas. Nosotros le llamamos historia y significado de la enfermedad. La persona, en colaboración con un facilitador, también, amiga, hemos hablado de eso, el profesional de la salud es sobre todo un facilitador de procesos de aprendizaje. Y en vez de ser el que lo sabe todo, es la persona que acompaña al participante, a la participante, para leer en el regalo de su enfermedad, en la historia y significado de su enfermedad, los factores que han de ser restaurados y cuidados desde el trabajo de la higiene natural. Por eso hablamos de que no hay enfermedades, sino enfermos, y es un mapa único que implica la Coca-Cola, el enojo, la furia, el dormir al lado del Wi-Fi, etcétera. Es una combinación única y personal que cada persona tiene que descubrir. Segundo, es un proceso siempre interno y externo. No es nada más mis células, no es nada más mi hígado. Decimos, la enfermedad y la contaminación del mundo es la enfermedad de mi cuerpo y viceversa. Por lo tanto, al generar procesos de cuidado y sanación y regenerar como llamamos aquí, el metabolismo social, cuando me doy cuenta de que seguir comiendo huevos artificiales, tortillas artificiales, todo empaquetado, todo muerto, no me va a llevar a un proceso salutogénico, cambio hacia afuera. Voy con las señoras que venden sus huevitos de rancho, voy al mercado de la Toluca a comprar, a hacer comunidad, dejo de estar yendo al Costco y al Walmart y a todos los lugares a comprar comida muerta. Me fijo en los campesinos que son los que generan vida.
restauro el metabolismo social. Sí, en un metabolismo social destruido no puede florecer la vida, la salud personal ni familiar. Creemos que basta con que adentro de nuestra familia y de nuestro cuerpo esté todo bien, cualquier cosa que quiera decir eso, pero de lo que vimos nos damos cuenta que eso no existe, porque se me va a revertir en campos, y ahorita, por ejemplo, con el 5G, ¿no?, que viene y que tiene efectos destructivos y devastadores sobre las células, es el ejemplo más claro de que no podemos aspirar a una salud si no luchamos también por transformar y organizarnos. Entonces, del lado izquierdo, pues tenemos el consumismo, tenemos la obsesión por el Internet. Bueno, perdón, ahorita estamos en Instagram, pero estamos tratando precisamente de generar salutogénesis. El correr a los centros comerciales, ya veíamos las escenas en París de las personas allá haciendo cola para entrar al Bershka o al no sé qué, al Zara, etcétera. Los niños, ¿verdad?, metidos deseando a Santa Claus para pedirle su Xbox y todo, o sea, todo el consumismo, todo lo que la vida en donde somos clientes de todo, hacia una vida donde florece, hacia la horticultura en casa, hacia las redes de consumo consciente, hacia dejar de usar el auto y andar en bicicleta, caminar, hacia hacer comunidad en mi cuadra, hacia dejar de consumir cosas que vienen de miles de kilómetros, hacia tener un consumo, una simplicidad voluntaria. Y eso va a generar todo un campo, un biocampo, un campo biocultural de salud que entonces es capaz de generar una salud sustentable. Entonces, regresando, por eso llamábamos a nuestra presentación, ¿verdad?, salutogénesis e higiene natural participativa. Creo que ya ahí se entiende de que la salutogénesis es algo que ocurre desde la higiene natural, pero esa higiene natural no puede ser más que participativa, no puede venir más que de mi acción cotidiana de cuidarme. Y esta visión salutogénica y de la higiene natural participativa me lleva a construir una salud sustentable desde lo personal, familiar, comunitario, mi territorio, el río, los ríos, el aire, la tierra, ¿verdad?, los campos energéticos, los campos electromagnéticos, de manera que nos damos cuenta que sin una salud, un cuidado de la salud sistémica y participativa, no va a haber un mundo sano y no va a haber individuos sanos. Terminamos presentándoles nuestros sitios web, nuestros lugares donde podemos practicar, que es, aquí está, Floreciendo, que es un proyecto precisamente para hacer huerto en casa. La D quiere decir diálogo, círculo consciente. Y entonces aquí en este sitio web van a poder encontrar muchos tips, muchos ejemplos, muchos videos, muchos textos que los van a inspirar para generar la sustentabilidad, la salud sustentable desde sus casas. Y abajo tenemos la unidad de salud integrativa, que tenemos nuestro sitio web en donde hay toda la información sistematizada, y sobre todo nos pueden buscar en Facebook y YouTube en la unidad de salud integrativa para todo el trabajo de higiene natural que realizamos cotidianamente. Bueno, pues gracias. Bien, ahora quisiéramos verte para continuar este conversatorio, para cerrarlo. Le agradezco enormemente, doctor Enrique Vargas, la exposición que tuviste que reducir por el tiempo, tan clara, tan aterrizada, tan concreta. Definitivamente la salud es un proceso de aprendizaje que hemos olvidado. De hecho, como te decía en la invitación que te hicimos, lo que queremos es seguir participando a la gente del conocimiento que después de este periodo de cuarentena, que creo que va a ser cuarentena para el próximo año,
tenemos que aprender, tenemos que saber que participamos, tenemos que saber que tenemos que participar, porque no existe en la consulta médica ninguna cápsula, inyección, ni magia para la salud, ni para la felicidad. Y que tenemos que participar activamente desde todas las áreas de conocimiento para entender que nuestra participación es la que hace la diferencia. Te quiero agradecer nuevamente. Es más, quiero decirles a los que están participando que vamos a invitar al doctor Vargas Madrazo. Le vamos a torcer la manita para juntos participar en un diplomado, en un encuentro de naturopatía científica, para que podamos aterrizar de mejor manera nuestros conocimientos. Yo te reitero, te doy las gracias. Creo que no nos va a quedar espacio para las preguntas. Sin embargo, el doctor ya les dio su correo. Es más, Enrique, me gustaría que nos lo dieras directamente para apuntarlo y subirlo a la página por si te quieren hacer preguntas, por si queremos ampliar. De hecho, a lo mejor invitarte a una segunda parte. ¿Nos puedes dar tu correo, Enrique? Sí, me pueden escribir, es Gaia, como la diosa griega, G-A y latina A, Hayapan, X-A-L-L-A-P-A-N, o sea, Gaia Hayapan, @gmail.com, @gmail.com, Gaia Hayapan, @gmail.com. Ok. Sí, y bueno, pues sí, como bien dices, estoy abierto a que puedan hacer la pregunta que deseen. Podemos, y si gustas, con mucho gusto, podemos entrar ya una vez planteado todos los aspectos generales. Podríamos tener alguna conversación en donde ya entráramos en detalle, ¿no? En los aspectos ya más específicos de cómo opera el enfoque sistémico integrativo. Así es. Te agradecemos nuevamente. Si tú quieres cerrar, Enrique Vargas Madrazo, te agradezco el tiempo, que hayas tomado el tiempo para que las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar puedan de ti aprender cosas. Te cedo el tiempo restante para que te puedas despedir. Muchas gracias nuevamente. Sí, pues según veo quedan unos 2 o 3 minutitos. Si quieres puedo comentar para despedirme. Y ya que mencionaste el asunto de la pandemia, decirles que la mejor protección para lo que está pasando es la salutogénesis. Uh-huh. El sistema inmunológico es la esencia de la posibilidad de tener un bienestar en cualquier pandemia. Vivimos nadando, tenemos 100 billones de microorganismos en nuestro interior, de manera que una guerra contra los virus y bacterias es absurda. Es como querer luchar contra nosotros mismos. Esta visión de que la sangre era estéril, es decir, que no tenía microorganismos, ya tiene muchos años que se sabe que no es así. Tenemos virus y bacterias en la sangre, en el cerebro, en el hígado, en todos lados. Es más, sin un microbioma sano, nos enfermamos y morimos. Entonces, lo más importante en todo esto es el cuidado de nuestra salud. Desafortunadamente, las autoridades no están planteando esto, por lo tanto, lo tenemos que hacer desde nosotros, desde una conciencia en nosotros mismos para generar un autocuidado. Porque además los antivirales, los antibióticos y las vacunas, hay decenas de evidencias, artículos científicos, se los puedo pasar, que muestran que hay una correlación muy fuerte
entre lo que está pasando del coronavirus y la vacuna de la gripe. Hay una correlación muy fuerte. No es cierto que las vacunas no tienen efectos colaterales. Tienen efectos colaterales. Las vacunas desestructuran la regulación del sistema inmunológico y los coadyuvantes de las vacunas tienen efectos tóxicos. Eso está